Hola amigos del ajedrez, cuarta partida del match por el campeonato mundial entre Dean y Gukesh, que se celebra en Singapur. Stockfish contra Stockfish, nada nuevo en Singapur. Una partida que transcurrió con mucha igualdad desde la apertura, en la que ninguno arriesgó en el medio juego para llegar a un final iguales, con la única debilidad del negro en el peón de C5, pero que era fácilmente defendible. Sin riesgo no hay fortuna. Las blancas iniciaron el juego con caballo F3, D5, E3, caballo F6, B3. Esta es la apertura Larsen Ninsovic, cuya idea es desarrollar el alfil a B2 y apuntar hacia el centro y el ala del rey. Las negras responden con alfil F5, una especie de sistema Londres. Otras alternativas son en este momento C5, cuyas ideas pueden ser el desarrollo del caballo a C6, jugar el alfil a F5 a G4, E6 y posteriormente el alfil a D6, entre otras posibilidades. Está también el desarrollo directamente del alfil a G4 que clava el caballo, cuya idea es en muchas variantes ubicarse en E5 molestando al bando negro. Otra alternativa que se ha jugado es E6, pero esto permite, o mejor dicho, no permite el desarrollo rápido del alfil de C8, pero también esto puede constituir un plan estratégico para las negras, que es luchar por desarrollar esa pieza, como ocurre en otras partidas del gambit de la dama, etc. y otras más, donde el alfil permanece allí encerrado. Otro movimiento es G6, cuya idea es desarrollar el alfil a G7, oponerse al alfil de B2 y posteriormente tal vez jugar C5, caballo C6 como una especie de defensa india del rey. También tenemos la jugada C6 con la idea de desarrollar el alfil a F5 o a G4 y posteriormente caballo de B a D7 y dejar para más tarde el desarrollo del alfil de F8. Continuamos con alfil F5, una especie de sistemas Londres con las negras. El blanco respondió con alfil E2. Esta es la jugada más sensata, más tranquila. Otras alternativas son alfil B2, cuyo desarrollo es típico y característico de esta posición. Otra es B4, un movimiento un poco más extraño, llevando la partida a una especie de, digamos, orangután, pero el blanco ha jugado dos veces dicho peón. No tiene mucho sentido, pero así aparece en la base de datos. Tenemos la alternativa de alfil A3, cuya idea es algo similar a lo jugado en la partida, de no permitir o dificultar el avance del peón de las negras a E6, que permitiría el cambio del alfil de F8, con lo cual el negro tendría, si lo hace ahora directamente, que perder el enroque, o de lo contrario tendría que desarrollar su caballo de B a D7 y jugar tal como en la partida sucedió. Entonces, otra variante, D4, que esto puede transponer a una especie de apertura Zucker-Torch, donde las blancas desarrollarán su alfil a la casilla de B2, tal vez a E2, enrocarán posteriormente y finalmente harán una ruptura en C4 y el caballo a E5, que molestaría mucho al contrario. Pero continuemos con la partida, alfil E2 y H6. Una jugada que realmente es modesta pero necesaria para darle al alfil la casilla H7, que en muchas variantes va a esconderse en ese lugar. Otra alternativa sería, o se ha jugado, E6, pero esto también podría permitir en un momento determinado el traslado del caballo H4 para intentar cambiar el caballo por el alfil. Seguimos entonces con H6, alfil A3. Ya habíamos mencionado
cuál es la idea de este movimiento, y ahora el negro respondió con caballo de B a D7. La posición realmente está bastante igualada, no hay debilidades por ninguno de los dos bandos, las piezas se desarrollan fácilmente sin obstáculo por ninguno de los dos bandos. Otra alternativa de las negras es C6, que también se ha jugado, pero finalmente las negras tendrán que jugar caballo de B a D7 para poder avanzar en un futuro su peón a la casilla E6, tal como en la partida, que continuó con caballo de B a D7 y ahora enroque. Otras jugadas que se han hecho en esta posición es la, digamos, ridícula jugada alfil B2, que retrocede con el alfil después de haber perdido un tiempo. La idea no entiendo cuál pudiera ser, pero se ha jugado también. Otra es el avance del peón a C4, que tiene mucho más sentido, y esto algo similar sucedió en la partida. Las blancas al menos aquí no dejan retrasado su peón y no han movido dos veces su alfil de A3, y una lucha se establece por el centro. Después de la jugada enroque, el negro respondió con E6 para acabar de definir la situación de los alfiles en F8 y A3. Otro plan que se ha empleado en este momento es C5 para obstruir y dificultar la presencia del alfil en A3, pero este movimiento también está un poco, digamos, lógico, en el sentido que este caballo debería ir en este tipo de posiciones mejor en C6 que en D7. Por lo tanto, otra alternativa es C6, que lo único que hace es retardar el avance E6 por parte de las negras, que también está dentro de los planes del sistema Londres que está planteando el negro en esta posición. Por lo tanto, continuamos con E6, se cambian los alfiles, alfil por F8, caballo por F8. Una de las ideas de alfil A3 es precisamente que las negras retarden su enroque corto, puesto que ahora tendrán que mover su caballo de F8 para realizarlo. Pero como la posición está cerrada, no existen debilidades concretas, este detalle no tiene tanta importancia. Por lo tanto, siguió la partida con C4. Se me ocurre que tal vez el avance del peón a D4 pueda tener un sentido mucho más agresivo desde el punto de vista de que ya los alfiles de casillas negras han desaparecido y las blancas tendrían control sobre el centro, sobre todo en la casilla E5, y posteriormente avanzar el peón a C4. Pero estos son planes de otra forma, diferentes, que habría que analizar. Pero lo jugado en la partida como C4 está muy bien, y así lo corrobora nuestro analista Stockfish. Ahora el negro juega lógicamente caballo de B a D7. Ya esta posición se había jugado anteriormente y otros jugadores decidieron el avance de C6 para reforzar el peón de D5, y tal vez si el blanco se decide a capturar en D5, capturar con el peón de C, abrir la columna C y por medio de esta columna intentar luchar por ella. Pero de todas formas, la jugada de la partida caballo de B a D7 está muy bien. El blanco continuó con caballo C3. Otro plan que se ha jugado en este momento es el desarrollo del caballo a A3, pero lógicamente un caballo en esta banda del tablero no persigue ningún otro objetivo que no sea, por ejemplo, llevar el caballo a C2 y posteriormente a la casilla D4, pero no le veo en realidad mucha lógica a este movimiento. Sin embargo, caballo C3 está perfectamente en esta posición. El negro respondió con su enroque típico y la lógica de las negras en este esquema. Otro plan
que se ha jugado en este momento es igualmente C6, pero no difiere en nada, solamente que si el blanco captura con el peón en D5, entonces las negras podrían decidirse por capturar con el peón de C, como habíamos mencionado, y tratar de ubicar la torre en la columna C. Pero las negras decidieron enrocar y ahora el blanco, para evitar que las negras capturen con el peón de C, realizan el cambio C por D5. Otras jugadas que se han realizado aquí, o por lo menos que Stockfish propone, son el avance del peón a B4, pero esto dejaría la posibilidad de que las negras capturen en C4 y después de alfil C4 el blanco ha tenido que mover 2 veces esta posición y también permitiría en algún momento una ruptura con el peón en C5 o también otra alternativa de ruptura con el peón en A5. No creo que sea una jugada tan molesta para las negras. Otro movimiento que sí podríamos considerar y que ya habíamos hablado respecto a él en el octavo movimiento sobre jugar directamente D4 es una alternativa de mayor interés. Pero seguimos con C por D5 y ahora C por D5. Esta es la mejor alternativa, puesto que de nada valdría capturar con el caballo, puesto que dejaría en realidad capturar aquí con esta pieza a las blancas con una mayoría de peones en el centro y además la columna C podría abrirse y presionar sobre la semiabierta columna de C. Por lo tanto, la jugada correcta es la que se hizo en la partida, E por D5 y ahora B4. Se mueve nuevamente este peón 2 veces, pero las blancas intentan en esta posición una especie de ataque de minorías con la idea de jugar a la jugada al movimiento C6 en un futuro B5 y tratar de cambiar en C6, pero ese cambio en C6 está dificultado puesto que una vez que las blancas jueguen el peón a C5, entonces las negras podrían jugar su peón a C5 y entonces tendrían en ese caso un centro de peones bastante molesto para el blanco. Por lo tanto, no es una jugada mala, que tiene como idea también liberar, como se hizo en la partida, la dama para conectar las torres, ya sea en la columna C y D con la otra torre y tratar de hacer el ataque minoritario. Pero sigamos. Otra alternativa aquí en esta posición sería trasladar el caballo a D4, algo similar a lo ocurrido en la partida un movimiento después. Pero seguimos con el movimiento B4 y ahora C6. Las negras en realidad intentan que su adversario en este momento no avance su peón a la casilla B5, que pudiera ser una amenaza, puesto que una vez que el peón se ponga ahí, entonces sí se podría cambiar un peón en C6 en caso de que el negro lo juegue allí o haga directamente C5, que sería capturado al paso. Pero continuemos con la partida, donde se jugó después de B4 C6, impidiendo el avance B5, o al menos limitándolo. Caballo D4, alfil H7, jugada lógica y ahora una novedad. Esto es lo único nuevo que pudiéramos decir que está bajo el sol de Singapur. Una jugada que pretende, como habíamos mencionado, comunicar las torres e intentar en un futuro, acciones en el ala de dama. Anteriormente se había jugado el caballo a B3, a lo que el negro respondió con dama E7, A3, torre de F a C8, D4 y alfil F5, torre C1, caballo E8, torre E1, caballo D6, alfil F1, caballo F6, dama F3. Y la partida entre Salomón y Holm en el campeonato de Noruega en Oslo 2021 culminó con la victoria de las negras en 38 movimientos. Veamos entonces, otra alternativa es D3, pero esto
llevaría una especie de estructura Scheveningen con las piezas de las blancas, donde esta estructura es típica más bien de esa defensa en la siciliana como una Scheveningen, pero ahí dejaría en cualquier momento este peón a merced de un posible salto del caballo a E5. Por lo tanto, es una jugada posible, pero tal vez no sea la mejor. Es otra alternativa. Dama B3 incluso es la jugada que propone Stockfish en esta posición como primer movimiento de su análisis. Sigue caballo E5, A4, continuando con su ataque en el ala de dama. Torre C8, una jugada que, bueno, tal vez persiga en cierto sentido responder a B5 con el avance C5, movimiento que en realidad no era tan necesario, puesto que me imagino que las blancas no intenten bajo ningún concepto jugar B5, sino ahora A5. Y ahora pudiéramos después de A5 comprender la jugada de torre C8. Las negras no deben jugar ahora el peón a A6, puesto que su estructura de peones estaría fijada con estos dos peones y un posible salto de caballo a la casilla C5. Por lo tanto, tal vez la jugada C8 estaba meditada para jugar en este momento, después de A5, el peón a B6, sin que este peón pueda quedar débil tras el posible avance F4 atacando el caballo que lo defiende. Por lo tanto, ahora siguió caballo F3, caballo por F3 jaque, alfil por F3 y D4. Una jugada interesante y pienso que buena, puesto que tal vez en esta posición las blancas podrían estar planificando el avance del peón a D4, donde se obtendría una posición muy cómoda para el blanco en la variante del cambio ataque minoritario en el gambito de la dama, donde los alfiles de casillas negras han desaparecido y la ruptura de en B5 pudiera ser dificultoso para las negras. Por lo tanto, ese avance de D4 está muy bien. Aquí vemos otra de las ideas de la jugada torre C8 para mantener la defensa del peón de C6 que está atacado por el alfil. El blanco respondió a este movimiento con caballo E2, muy lógico, ataca el peón de D4 que se ve forzado a capturar D por E3 y D por E3. Alfil E4 para eliminar este molesto alfil de F3. Torre F de 1, la columna D al haberse abierto, las blancas lo aprovechan para ubicar su torre en dicha columna. Dama E7, alfil por E4, caballo por E4, A por B6 y A por B6. Las torres blancas están bien ubicadas cada uno en las columnas abiertas, lo que le da cierta, digamos, preponderancia en un sentido o una mínima preponderancia por tener esas piezas pesadas en las únicas columnas abiertas, pero esto en realidad no es tan en definitivo, puesto que no existe penetración de las torres en la séptima fila por ninguna de las dos columnas. El blanco trata de deshacerse de la pieza más activa de las negras con caballo C3, torre de F a D8, caballo por E4 y dama por E4. H3, un movimiento sano muy típico de estas posiciones para poder en cualquier momento darle un escape al rey si fuese necesario. Tenemos que ahora se cambió o se propuso el cambio en C5, torre por D8 jaque, torre por D8, B por C5 y B por C5. Como habíamos dicho al inicio, el negro tiene una sola debilidad en la casilla de C5, en el peón de C5, pero esa debilidad puede ser perfectamente defendible, puesto que las blancas pueden atacar dos veces dicho peón, pero las negras pueden dos veces defenderlo. Por lo tanto, no hay ningún tipo de debilidad en este peón, puesto que se considera una debilidad aquella que pueda ser atacable y, por supuesto, capturable. Claramente que aquí las blancas también deben tener sus
precauciones, puesto que este peón pudiera en un futuro también convertirse en una pieza agresiva, pero no creo que sea el caso en este tipo de posiciones. Así que este final de dama y torre contra dama y torre es completamente, digamos, igual. Torre C1 iniciando el ataque contra el peón de C5 que fue defendido con dama E5 y como habíamos dicho, dama C2, dos atacantes y ahora dos que defienden. G3. Las blancas en realidad no tienen otras jugadas para tratar de mejorar su posición. En este caso lo único que hacen es darle esta casilla al rey con el objetivo de ver si pueden intentar alguna otra escaramuza. Pero en este tipo de posiciones no se puede estar arriesgando demasiado. El negro jugó F5, un movimiento que, bueno, no es malo, debilita su enroque, pero esas debilidades realmente no son peligrosas, puesto que no existen piezas menores que puedan atacarlo. No creo que en esta posición las negras intenten un avance de peones, digamos aquí de minorías con G5 y F4, puesto que su rey se quedaría, como pudiéramos decir, a la Bartola. Así que continuó rey G2, rey H7. Una de las ideas tal vez de Gukesh, ubicar el rey en esta casilla después del avance de F5. Dama C4, dama D6, E4, torre E5, E por F5 y torre por F5, dama E4. Bueno, en esta posición ya existe una molesta amenaza de G5 debido a la clavada de la torre, pero esto el negro lo resolvió fácilmente con dama D5 y después del cambio dama por D5, torre por D5, se ha llegado a un final de rey y torre contra rey y torre que es de puro empate. Las negras no pueden forzar esta posición para intentar avanzar el peón de C y las blancas no podrán tampoco intentar capturar este peón. En última instancia, este tipo de final, suponiendo que las negras pierdan el peón de C5, tienen muchas posibilidades las negras de empatar de este final de 3 contra 2 en el mismo flanco. Pero la posibilidad de perder dicho peón está en la nada. Por lo tanto, rey F3, rey G6, rey E4, torre D4 jaque, rey E3, torre D5 y rey E4, torre D4 jaque, rey E3, torre D5, rey E4, torre D4 jaque y aquí se acordó el empate. Por lo tanto, una lucha muy igualada donde los errores son prácticamente imperceptible, una partida impecable que pudiéramos decir que es un encuentro, como dije al principio y es el título de nuestro vídeo, Stockfish contra Stockfish. Espero que la partida le haya gustado y sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!